Hola a todos y a todas. Mi nombre es Enrique, soy el presidente de la Asociación de Esclerosis Múltiple Onubense, ADEMO, y esta tarde vamos a estar un rato con vosotros. Eh, Tenemos que agradecer primero a vosotros vuestra presencia y vuestro apoyo acompañándonos en esta sesión. También a don Eduardo Durán, el neurólogo responsable de la consulta de esclerosis múltiple en Huelva, y a los laboratorios Roche, gracias a los cuales y a su colaboración, este evento va a tener lugar. Yo voy a deciros un poco, en fin, lo que es la asociación, qué hacemos y... eh, vamos, si me permitís un poquito. Vale, pues nosotros tratamos a los pacientes de esclerosis múltiple, también, como dice nuestro nombre, CREN, Centro de Rehabilitación de Enfermedades Neurológicas. También atendemos otras enfermedades neurológicas como ELA, ISTU, Parkinson, en fin, todo lo que esté relacionado con este tipo de enfermedades. Nosotros lo que os damos es las gracias por ayudarnos a hacerlo lo visible, convertirlo en visible, lo invisible en visible, y ayudarnos a dar a conocer a nuestra asociación y nuestro trabajo. La asociación nació en el año 1996, está declarada de utilidad pública y bueno, se dedica a promocionar y ayudar a mejorar la calidad de vida a todas las personas con enfermedades neurológicas, y también ayudamos a sus familiares. No olvidemos que cuando este tipo de enfermedades entran en una familia, no es solamente el paciente el que tiene la enfermedad, los familiares también tienen sus repercusiones, y en la asociación ayudamos a que esto sea más llevadero. ¿Qué ofrecemos? Pues desde servicios de atención social, fisioterapia, neurología, osteopatía, psicología, neuropsicología, terapia ocupacional, y hacemos muchos talleres, hacemos jornadas, en fin, nos movemos durante todo el año para ayudar a las personas que tienen enfermedades neurológicas, esclerosis múltiple, para ayudar a sus familiares y para hacer visible la enfermedad. De hecho, también hacemos unas jornadas en las universidades y unas jornadas científicas que este año, pues bueno, vamos a intentar hacerlas por esta misma vía, ya que en marzo tuvimos que suspender las jornadas en la universidad, como bien sabe Eduardo, y las jornadas científicas pues estamos en las mismas. Intentaremos hacerlas en los próximos meses de esta misma forma que bueno, para todos nosotros es nueva, pero parece ser que le vamos cogiendo un poco el aire con nuestros problemas y nuestros fallos, porque esto del teletrabajo estaba inventado, pero se ha puesto en marcha en los últimos meses, y además de una forma, como dice aquel, si, a dolor, ¿eh? Vamos a ver, en tiempos de pandemia está claro que los pacientes tienen muchas necesidades de tratamientos, de servicios, citas de servicio de neurología, mediación entre paciente y consulta, derivaciones a otras entidades y a otros profesionales, porque curiosamente en la asociación hemos tenido que cerrar en este confinamiento, porque a todos los pacientes que tratamos son personas vulnerables. Entonces, luego al final os contaré todo lo que estamos teniendo que hacer para poder reaperturar la asociación, que bueno, es un trabajo bastante importante, aparte de una inversión también bastante importante. También hemos observado que hemos recibido consultas y nos han pedido ayuda muchas personas con esclerosis múltiple que no están asociadas. Y aquí queremos decir las cosas claras. La asociación
aparte de dar un servicio, un tratamiento, consejos legal, nos ayuda a ser más grandes. O sea, cualquier persona no asociada con esclerosis múltiple que llame a la asociación, por supuesto va a ser atendida. Pero si se une a la asociación, nos ayudará a ser más grande. Y no es lo mismo 5 personas cantando que 50. A las 50 no les hace falta micrófono, a las 5 les va a hacer falta micrófono. Pido a aquellas personas que nos puedan estar viendo hoy, que no estén asociadas, que se pasen por la asociación cuando reaperturamos próximamente, que nos llamen por teléfono, que se enteren de las posibilidades, de las valoraciones que hacemos, de las ayudas que tenemos. Y yo creo que cambiarán el chip. Yo sé que es difícil, porque muchas veces entrar en la asociación es reconocer que se tiene la enfermedad. Y muchos todavía podéis estar en el plazo aquel de yo no tengo la enfermedad, a mí no se me nota, yo no estoy enfermo. Bueno, no os preocupéis, eso pasará, eso lo hemos pasado todo y al final llegará el momento en que tendréis que decirle a la enfermedad, muy bien, tengo que vivir contigo, pues vamos a vivir los dos juntos y ya está, y no pasa nada. Y veréis como hay muchas personas en la asociación que hacen su vida normalmente, que van a su trabajo todos los días, que tienen su familia, que tienen sus hijos y la enfermedad no está pudiendo con ellos y no se están encerrando en sus casas. Paso a paso. Tenedlo en cuenta simplemente cuando estéis en disposición de afrontar la enfermedad y de emprender el futuro que todos vamos a tener. Os lo dice alguien con 62 años y con 25 años diagnosticados. Y como veréis, bueno, yo estoy aquí. Y os espero a vosotros, que sois el futuro y seguramente mi relevo. Evidentemente, en estos tiempos tenemos 4 pilares. La adaptación. Tenemos que modificar muchas cosas. La reinvención. Nos tenemos que reinventar, pero no solamente a nivel de enfermedad, sino incluso creo que a nivel de vida. Nos vamos a tener que reinventar en muchas cosas, porque creo que el mundo ya no va a ser igual a partir de este momento. La solidaridad. Está claro que hay personas que están mejor, que están peor, que están afrontando el confinamiento mejor, que están teniendo problemas porque todo el mundo el confinamiento no lo está llevando igual. Y la voluntariedad. Tenemos que tener voluntad de seguir hacia adelante y de salir de todo esto. ¿Qué iniciativas hemos tenido? Pues en estos tiempos de confinamiento y de que no hemos podido salir de casa y que no hemos podido hacer muchas cosas, desde la asociación hemos seguido manteniendo la atención social. Hemos recibido muchas consultas de asociados y no asociados porque tenían muchas dudas, algunas de las cuales están reflejadas en una serie de preguntas que nos habéis hecho y que el doctor Eduardo intentará contestar después de su ponencia. Hemos hecho fisio online, que nuestra fisio ha estado en contacto con los pacientes. Va a hacer unas sesiones de fisioterapia neurológica y luego ha estado llamando a cada paciente para ver cómo iba, para ver qué ejercicios podía hacer. En fin, en ningún momento los miembros de nuestra asociación han estado abandonados. Veréis aquí que hemos atendido a personas asociadas, a personas no asociadas, 46 asociadas, en fin. Luego en NeuroOnline iniciamos una experiencia y ya la vamos a ofrecer como servicio. Empezamos a ofrecer los tratamientos para el deterioro cognitivo de forma online. Bueno, se ha tenido éxito. Ha habido muchos pacientes que evidentemente necesitaban seguir con los tratamientos porque su deterioro cognitivo era notable. Y bueno, aquí estáis viendo una fotografía de alguien que los está haciendo incluso con sus hijos al lado. Y les ha venido muy bien porque el deterioro cognitivo
bueno, pues no ha seguido su camino y se ha paralizado. Ahora cuando abramos, bueno, pues habrá la opción de hacer estos tratamientos de forma online o de forma presencial, a elección del paciente, pero iniciamos la experiencia y ya la ofrecemos como servicio. En cuestión psicológica, pues estaréis viendo también que se han atendido pacientes, se han atendido grupos familiares, porque ya os digo que cuando los problemas subyacen, no solamente es el paciente, es su familia la que se ve afectada. Bueno, pues nuestro servicio psicológico también ha estado pendiente de los pacientes y de los usuarios para ver cómo iban, qué necesitaban y teniendo incluso sesiones telefónicas con ellos. Las iniciativas, pues las terapias, si me vaya a permitir, porque resulta que no veo la pantalla. ¿Eh? Hemos atendido a 9 personas. Y bueno, esta es una iniciativa que se ha tenido y tenemos que agradecer al Hospital Infanta Elena, que es donde se recogen la inmensa mayoría de los tratamientos de los pacientes, y a la empresa MRV y a la cabeza una persona maravillosa, se llama Fran, que para evitar que los pacientes tuvieran que ir al hospital a recoger sus tratamientos, con lo que eso implicaba de posibilidad de infección, de miedo, porque daba miedo ir a un hospital. A los profesionales a lo mejor lo llevaban mejor, pero para un paciente que además se sabe en los grupos vulnerables, ir a un hospital a recoger un tratamiento era algo un poco traumático. Así que conseguimos que se repartieran, se han repartido más de 30, creo que han sido 32 tratamientos, y aquí vuelvo a decir lo mismo. Se han repartido los tratamientos de personas con esclerosis múltiple asociados y no asociados. O sea, hemos recogido también los tratamientos de las personas que no están en la asociación y también se los hemos llevado, porque nuestra asociación siempre será inclusiva, no exclusiva. Y siempre vamos a tener en cuenta al enfermo de esclerosis múltiple. Tener eso presente siempre. Las asociaciones están para ayudar. Y si necesitáis ayuda, allí estamos. Y bueno, tengo poco más que deciros. Deciros que estamos intentando, de hecho esta mañana hemos tenido una reunión con la persona delegada de prevención de riesgos laborales, hemos hecho un plan de contingencia y hemos visto todas las medidas que hay que poner en vigor y en funcionamiento para la reapertura de la asociación. Estamos estimando una fecha que es el 1 de junio. Ya a los asociados y a las personas que están en la asociación se les está llamando para intentar agendar, porque como se ha dicho en una de las pantallas que hemos visto, esto ha cambiado. Ya no va a haber 3 pacientes, 4 pacientes a la vez en la asociación. Se va a intentar un paciente por hora. Luego, con el tiempo, pues no sabemos si podemos ampliar. Los familiares llevarán al paciente, lo dejarán y se marcharán. No podrán quedarse en la asociación. Antes se quedaban en una sala de espera hasta que el paciente terminara su rehabilitación o su sesión de psicología, de neuropsicología. Ahora no puede ser así. Por eso digo que todo ha cambiado. También hemos tenido que comprar una serie de materiales que, como estaréis escuchando en los medios, pues compras mascarillas, no hay, compras geles, no hay, compras EPI, no hay, y te los venden. Es curioso, no los hay en esto, pero te los venden. Y ahora tienes que esperar que lleguen. Hasta los mismos médicos los hemos visto que se han tenido que envolver poco menos que en bolsas de basura para evitar los contagios. Pues imaginaros cómo estamos en las asociaciones. Estamos esperando el material sanitario. También os digo, todo el personal que trabaja en la asociación se va a hacer el test, eso que llaman el PCR,
para el día que se empiece, si podemos el día 1 de junio, que ninguno de ellos esté afectado por la enfermedad. Porque para nosotros las personas que van a ir a recibir tratamiento son fundamentales. Y entonces todas las personas que trabajan en la asociación van a tener PCR para que o no lo tienen el COVID o lo han pasado y ya no lo transmiten. En fin, daros seguridad de que empezaremos de otra manera, nuestro trabajo será un poquito más complicado, pero la asociación volverá a funcionar y volveremos a prestar los servicios que prestábamos, con un poco más de distancia en el tiempo, de que antes, bueno, pues entraba a lo mejor un paciente en fisio, uno en neuropsicología y otro en psicología. Bueno, pues ahora van a entrar por hora, es decir, a la hora en punto va a entrar un paciente en psicología, a las 1:30 en fisio, a las 1:15 en neuro, de forma que ninguno coincida a la entrada en la asociación, ni tampoco, evidentemente, en la salida. Otras cosas que se me ocurren, pues bueno, hemos comprado también una máquina de ozono, que también la estamos esperando, para que todas las tardes se pueda poner en la asociación y se desinfecte todo. Hemos comprado una alfombrilla, que también nos tiene que llegar, para que las sillas de ruedas pasen por encima de la alfombrilla y se desinfecten. En fin, que os puedo asegurar que todos los medios a nuestro alcance se están poniendo y os esperamos muy próximamente en la asociación y muchísimas gracias. Y ahora pues le doy el paso a la persona realmente importante aquí, que es la que os puede decir cosas importantes con respecto al COVID y con respecto a la esclerosis múltiple. Don Eduardo, como dijo aquel, valor y al toro. Muy bien. Buenas tardes. Espero que se me oiga bien. Yo lo que quiero es, en primer lugar, pues agradecerle a las personas que están ahora mismo conectadas. Me comentan que hay más de 60. Así que, bueno, creo que es una cosa positiva. Por supuesto, también agradecer a Roche su apoyo logístico para poder llevar a cabo esta reunión. Y quiero felicitar a la asociación porque, bueno, como ha dicho Enrique y como queda demostrado, pues tira para adelante, no se rinde y a pesar de que están cerrados, bueno, pues siguen haciendo actividades como esta. Ya también él ha comentado que estamos viendo de qué manera se puede intentar hacer las jornadas que estaban previstas hacer en la universidad en marzo y las jornadas científicas que se hicieron el año pasado. Así que intentaremos llevarlas a cabo. Y bueno, pues yo después de esto y sin más, pues paso a comentar, a intentar resolver dudas sobre el coronavirus famoso que tenemos. Bueno, lo primero también que quiero decir es que yo soy neurólogo, como todos ustedes saben, y no soy especialista en enfermedades infecciosas, ni epidemiólogo, ni preventivista, sino simplemente neurólogo. Y esto es un tema que nos ha afectado a todos y que hemos tenido que aprender un poco a marcha forzada y que todavía hay muchas cosas que no sabemos. Vamos a intentar aclarar las que sepamos, ¿vale? Bueno, yo creo que lo primero sería importante hacer una introducción y hablar un poquito porque estamos oyendo hablar de palabras que a lo mejor para los médicos son palabras más conocidas, pero no tanto para la población general. Estamos, por ejemplo, el título de esta jornada era pues la esclerosis múltiple en tiempo de pandemia y a lo mejor no tenemos claro lo que es una pandemia. Entonces, ¿qué diferencia entre una pandemia o una epidemia? Bueno, pues hablamos, por ejemplo, de un brote epidémico cuando hay una enfermedad que aparece de forma súbita en un momento determinado, ¿vale? Por ejemplo, para que se entienda bien, pues un brote de una intoxicación alimentaria, a lo mejor una
reunión familiar, una boda, un bautizo, una comunión, y al día siguiente, a los 2 días, pues en una localidad aparecen 30 o 40 personas con una gastroenteritis aguda, pues eso sería un brote epidémico, ¿vale? ¿Qué sería una epidemia? Bueno, pues una epidemia sería cuando ese brote se descontrola y se mantiene en el tiempo. Por ejemplo, pues en un colegio aparecen un caso de meningitis, a los 3 días aparecen 5 casos más, después aparecen en padres de alumnos del colegio, en personas del pueblo de al lado, y durante un tiempo pues van apareciendo casos porque la enfermedad se ha ido propagando, ¿vale? Pero en una zona geográfica concreta. Y hablaríamos de pandemia cuando se cumplen 2 criterios. El más importante es que el brote epidémico, esa epidemia, no sea en una zona concreta, sino que se coja una zona más grande y que afecte por lo menos a 2 continentes. Y que llega un momento en que los casos ya no vienen de un país a otro, sino que en el país o en el continente nuevo, pues se van produciendo casos nuevos. Esto es lo que ha ocurrido con esta enfermedad, que empezó, como todos sabemos, en Asia, en China concretamente, y después pues se ha transmitido a otros continentes, por ejemplo a Europa, empezando por Italia, y bueno, pues ya también está en América, en fin, pues por eso se habla de pandemia, porque afecta a varios continentes y a más de uno, en este caso a varios, y además porque se produce una transmisión local. Ya una vez que llega la infección a una zona concreta, pues ahí se transmite entre personas de ese mismo lugar. Bueno, y también sabemos todos que esto se debe a un virus, porque todo el mundo, porque el virus, el famoso virus, hay que ver el virus, y a lo mejor no tenemos claro la diferencia entre un virus y una bacteria, o si es lo mismo, o qué es un virus. Bueno, pues vamos a intentar aclararlo. Un virus sería una partícula muy simple, muy sencilla, tan sencilla que lo único que tiene es material genético, puede ser ADN, ácido desoxinucleico, o ARN, ácido ribonucleico. Y ese material genético, ese ADN o ese ARN, estaría envuelto en una cápsula de proteínas. Eso simplemente sería un virus. Entonces, como no tiene, digamos, por decirlo de alguna manera, infraestructura para reproducirse, pues tiene que infectar a otras células y utilizar los componentes de esa célula para poder desarrollarse. Y habitualmente pues produce un daño en esa célula porque entra dentro de ella y utiliza sus como decía, sus orgánulos que tiene esa propia célula. Entonces, aquí veríamos a la izquierda lo que sería un virus, ahí en negro sería el material genético, en este caso ARN, el ácido ribonucleico, que es el coronavirus, y esta cápsula con estas proteínas, ¿vale? Esto que está ahí en verde, que serían antígenos. Y lo comento también porque después vamos a ver, cuando hablemos de los test, lo que detectamos. Y después en este cuadro de la derecha tengo puesto las diferencias entre un virus y una bacteria. Un virus, como hemos dicho, no llega a ser ni siquiera una célula, porque son más pequeñas que las bacterias y necesitan estructuras de una célula para vivir. La bacteria es un organismo que es unicelular, está formado por una sola célula y, por tanto, tiene una capacidad de reproducción independiente. Y hay algunas bacterias que son beneficiosas para el organismo. Por ejemplo, en la famosa flora intestinal, pues son bacterias que están o en nuestra propia faringe, en la garganta, o en otra zona, pues hay bacterias que están formando parte incluidas, digamos, dentro del ser vivo y que muchas veces, como en este caso que digo, son beneficiosas. Entonces, centrándonos ya en los coronavirus, pues son virus que afectan a animales y que en ocasiones pueden infectar a personas. Y este nuevo virus se llama el SARS-CoV-2, que viene de síndrome respiratorio agudo severo, coronavirus 2, y eso es porque antes hay el 1, lógicamente, ¿vale? Y como todos sabemos, pues puede causar una enfermedad respiratoria que puede llegar a ser muy grave, incluso provocar fallecimiento, y que en el último trimestre del año pasado, del 2019, pues apareció en China. Y desde entonces, bueno, pues se han detectado
cientos de miles de casos. Y los datos van creciendo, como vemos, cada día. Básicamente hay dos familias de coronavirus, que sería el alfa y el beta. El alfa pues tiene baja capacidad de producir enfermedad y por lo tanto a nivel humano tienen poco interés. Y los beta coronavirus sí tienen una capacidad más alta. Entre ellos pues estarían el SARS-CoV, que se llamaba así cuando era el primero, no se le puso el 1, y cuando ha aparecido el actual pues se llama el SARS-CoV-2. Y el 1 pues provocó un brote en el año 2003 y en el 2012 apareció uno, el que llamaba MERS, el Middle East Respiratory Syndrome, que ahora veremos que tuvieron una serie de fallecimientos, pero ni mucho menos comparable con esto y por eso pues, tuvieron muchísima menor repercusión mediática. Como decía, la epidemia por el SARS-CoV-1 en el año 2003, pues se infectaron 8.400 personas y una tasa de mortalidad del 9,6%, es decir, en torno a 800 personas de las 8.400 pues fallecieron, que son muchas, pero si comparamos con los datos que tenemos ahora mismo, pues evidentemente es casi irrisorio. Y el MERS-CoV, pues esa enfermedad pues provocó 690 muertos. Tenía una tasa de mortalidad del 36%, pero solo se infectaron 1.936 personas. Por lo tanto, pues eso tuvo bastante menos repercusión. Estamos ahora en la era COVID-19 y que eso seguro que lo hemos oído todos. El COVID. ¿Y de dónde viene COVID? Bueno, pues COVID es un acrónimo del inglés de Coronavirus Disease, es decir, enfermedad por coronavirus. Por tanto, la COVID-19 sería la enfermedad, que es la traducción del disease, provocada por el coronavirus, y 19 por el año en que apareció. Y el virus sería, como hemos comentado antes, el SARS-CoV-2. Esto ya lo sabemos todo, pero bueno, está bien recordarlo, que es un virus respiratorio emergente, es decir, de nueva aparición, que su periodo de incubación entre pocos días y 2 semanas y que se transmite sobre todo por vía respiratoria y cuando el paciente está empezando con los síntomas, aunque, como decía, hay cosas que no sabemos, es posible que pueda transmitirse en la fase asintomática, es decir, cuando o presintomática, cuando el paciente tiene la infección, ¿vale? Está contagiado, pero todavía no ha desarrollado síntomas. Aquí viene la transmisión, que es muy sencilla, como todos sabemos. La persona que está infectada tose o estornuda y esas microgotas con saliva, esas secreciones, pues tienen virus y una vez que esos virus se propagan, pues pueden entrar en contacto con la persona o con objetos. Y si permanecen en objetos, pues y la persona toca esos objetos y después se lleva la mano a los ojos, a la nariz o a la boca, pues se infecta. O si directamente nos llega esa secreción a nuestra cara, ¿vale? Entonces, bueno, pues sabemos que por datos del Instituto de Salud Carlos III, que el contagio, parece que los pacientes, los enfermos o las personas, perdón, que estaban infectados pero que tenían pocos síntomas o síntomas leves han sido la principal causa de la expansión, que como acabo de decir, que la transmisión se produce mediante pequeñas gotitas al toser o al hablar o respirar y que es importante recordar la medida de higiene de lavado con solución hidroalcohólica porque el virus puede permanecer en varias horas, incluso varios días, en distintas superficies, como hoy tiene puesto, pues 24 horas en cartón y hasta 72 en plástico o acero inoxidable. Por eso hay que intentar pues, tener una higiene especialmente intensa durante la pandemia. Aquí sería cómo se replica el virus. Esto sería una célula, esto que está aquí, digamos, en color celeste debajo, y llega el virus y se une con esos antígenos de superficie que decíamos a un receptor
que es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Y ese receptor es especialmente abundante en las vías respiratorias, en el pulmón. Por eso el virus afecta sobre todo al pulmón, que es donde, digamos, esa es la cerradura que encaja con la llave, por decirlo de alguna manera, que sería el antígeno del virus. Y no entra o afecta mucho menos, aunque también a otros órganos. Una vez que entra, libera su material genético, su ARN, ¿vale? Lo replica utilizando, como decíamos, que no tiene los órganos propios de una célula, pues una célula tiene las mitocondrias, los ribosomas, el aparato de Golgi, en fin, una serie de organeles dentro del citoplasma, ¿vale? Dentro del interior de la propia célula, pues el virus, como no tiene eso, entra en la célula. Decíamos al principio que necesitaba entrar en una célula para poder reproducirse, libera su material genético, lo replica y después forma con los ribosomas de esa célula que ha infectado, forma proteínas, que son las proteínas de la superficie, se forma un nuevo virus y este nuevo virus formado sale al exterior e infecta a nuevas células. En este caso, pues si ya ha entrado en el pulmón, pues infecta a las células, digamos, contiguas, con lo cual se va replicando y se va extendiendo ya la infección dentro del organismo de la persona. Esta enfermedad ha sido declarada por la Junta de Andalucía una emergencia de salud pública de importancia internacional porque se cumplen los 4 requisitos, que son que tenga una repercusión grave en la salud pública, que es evidente, que es una enfermedad que es inusitada o imprevista, pues seguramente si nos vamos al puente de Andalucía, ¿no? Si nos acordamos todo lo que estuvimos haciendo en el puente y nos hubieran dicho lo que íbamos a tener, ¿no? Pues por ejemplo, lo que ha pasado con la Semana Santa, el confinamiento que hemos tenido, esta situación de tantos fallecidos, el rocío, ¿no? Por decir cosas de aquí, de la provincia de Huelva, y otras muchas cosas que han pasado, y evidentemente las cosas afectivas no es lo más importante ni mucho menos, pero bueno, si no hubieran dicho todos los cambios que íbamos a tener en el puente de Andalucía, seguramente hubiéramos dicho que eso es imposible y realmente lo estamos viviendo. ¿Por qué? Porque era una cosa inusitada, imprevista. Tiene riesgo de propagación internacional, como ya hemos visto, y ha provocado restricciones importantes internacionales para los viajes y para el comercio, y de ahí la repercusión económica que está teniendo la infección. Bueno, en cuanto a la capacidad de contagio, pues hay un parámetro que yo lo desconocía, porque como decía al principio no soy epidemiólogo ni preventivista y ni me dedico a las enfermedades infecciosas, que se llama el número básico de reproducción medio, que viene a ser pues como la capacidad de contagiar que tiene un microorganismo, ¿vale? Y vemos aquí, al principio nos decían, bueno, pues esto es como una gripe. Bueno, pues vemos que la gripe tiene un número básico de reproducción medio de 1. Y el SARS-CoV-2, la enfermedad provocada por el coronavirus, pues de 2,2, es decir, de más del doble. Y otra diferencia es que la gripe tiene una vacuna y este no. Eso es lo que explica pues, lo contagioso que ha sido. Hay otras enfermedades conocidas que tienen mucha más capacidad de contagio. ¿Y por qué no se producen? Bueno, pues en el caso de las 3 últimas, sarampión, varicela y la parotiditis, la papera, porque está incluida en el calendario vacunal y por eso no se producen esos contagios. Y el VIH es más contagioso, lo que pasa es que el VIH se transmite por vía sexual o por vía sanguínea. Entonces, evidentemente, la vía respiratoria, por el contacto físico entre las personas, es mucho más fácil que aparezcan los contagios que por otros métodos, como lo que ocurre con la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Bueno, y en este vídeo que vamos a ver ahora mismo, pues se nos va a explicar el por qué es importante el tema del aislamiento. Este video es un resumen de un artículo del Washington Post que salió el día 14 de marzo del 2020 y lo hice principalmente para que mi familia y la gente en general tome conciencia sobre lo importante que es disminuir la movilidad o la frecuencia que nos movemos en el día a día, para que de esta forma bajemos la tasa de contagio del COVID-19 y principalmente disminuyamos la velocidad de propagación del virus.
El artículo nos muestra una simulación de un pueblo con 200 habitantes, en los cuales existen tres tipos de personas: los sanos, los contagiados y los recuperados. Esta simulación no contempla las muertes y además propone que los recuperados no se vuelven a enfermar. En el primer caso, todos los habitantes del pueblo se mueven libremente. El problema está en este punto: una gran cantidad de enfermos que requerirán distintos tipos de atención al mismo tiempo. Este es el peor escenario y es el que hay que evitar a toda costa. No hay sistema de salud en el mundo que aguante este caso. En el segundo caso, se decide aislar a los enfermos y la zona geográfica donde se encuentran, poniendo una barrera, como lo que se hizo en Wuhan. El problema aquí es que, como los expertos de salud esperaban, es imposible aislar la propagación y la barrera eventualmente se rompe. De todas formas, si se fijan, la propagación se ralentiza. En el tercer caso se toman medidas para restringir la movilidad, es decir, una cuarentena, y que la gente se quede en sus casas, logrando que solo una de cada 4 personas se mueva libremente. Y en el último caso se extreman las medidas, y se logra que la gente efectivamente se quede en sus casas, logrando que solo una de cada 8 personas se movilice. Si vemos los 4 gráficos al mismo tiempo, vemos cómo la curva de contagiados se diferencia entre una y otra. En los últimos casos se ralentiza, y esto permitirá que no lleguemos al caso de tener a un gran porcentaje de la población enferma al mismo tiempo, demandando atenciones que ningún sistema de salud podrá satisfacer. Por eso, el llamado es a quedarse en casa todo lo que sea posible, salir solo lo necesario, aunque estemos sanos. De esta manera evitaremos contagiarnos y contagiar a las personas que pueden ser más vulnerables. Cuidémonos entre todos. Bueno, pues en el vídeo que acabamos de ver, pues se nos explica el por qué es importante el confinamiento y por qué hemos tenido que pasar la situación que hemos pasado, porque si no teníamos ese aislamiento, pues la transmisión del virus hubiera sido mucho más rápido y todo pues, hubiera sido mayor, y el objetivo desde el principio pues era el famoso aplanamiento de la curva, para evitar lo que en parte ha ocurrido en algunas regiones, que ha sido el colapso del sistema sanitario en algunas comunidades. Afortunadamente en Andalucía no hemos llegado a esa situación. Bueno, en cuanto a la fase de la enfermedad, pues la enfermedad evidentemente es un continuo, pero los compañeros que han estado más intensamente luchando contra la enfermedad, pues, y que han ido aprendiendo, lógicamente, porque no había experiencia con este microorganismo nuevo, pues han visto que, digamos, había como 3 etapas. Una etapa inicial, que sería una etapa replicativa del virus, que ya hemos visto antes cómo se replicaba, en la que pues, bueno, pues el virus entraba y rápidamente se iban produciendo una gran cantidad de nuevos virus. Aparecen los síntomas ya conocidos por todos, de fiebre, tos seca, y bueno, pues el organismo intenta responder con lo que se llama la inmunidad innata, es decir, cuando hay 2 tipos de inmunidad, la innata y la adaptativa. La inmunidad innata es, bueno, pues la primera respuesta que tenemos, y la adaptativa, digamos, sería específica para una situación concreta. La segunda fase sería la pulmonar, en la que, bueno, pues se ha producido ya un daño en las células pulmonares, por lo que hemos visto que ese virus entraba a la célula y lo dañaba, se iba a la célula colindante y se producía ya un gran daño pulmonar, una neumonía, ¿no? Una infección respiratoria, y bueno, pues aparecían datos en muchos casos de insuficiencia respiratoria, de disnea, es decir, de sensación de ahogo, de falta de aire, de falta de oxígeno, y bueno, pues aparece ya después una tercera fase, que sería una fase hiperinflamatoria, ¿vale? En la que los pacientes, un porcentaje de ellos, pues son los que progresan hasta lo que se llama un SARS, un síndrome respiratorio agudo severo, que muchas veces ha sido el causante del fallecimiento. Y lo que ocurre en esta fase es lo que se llama una tormenta de citoquinas, ¿vale? ¿Y qué quiere decir eso?
Bueno, pues que el organismo, ese pulmón que está dañado, el organismo da una respuesta para intentar contrarrestar a ese virus, ya muchas veces mediada por la inmunidad no innata, sino la inmunidad adaptativa, es decir, ya un poco más específica, con anticuerpos dirigidos frente a ese virus, y pues se produce una reacción inflamatoria que, unida a la propia ya que había, pues hace que haya un daño muy severo y que muchas veces acaba conduciendo al fallecimiento del paciente. Lógicamente, como era la primera vez que cualquier organismo se enfrenta a este patógeno, a este microorganismo, pues nuestra inmunidad nunca se había enfrentado a un coronavirus igual, y entonces solo ha actuado en principio la inmunidad innata, porque no había inmunidad adaptativa, no había memoria inmune, no teníamos anticuerpos frente a un virus con el que nunca habíamos estado en contacto, lógicamente. Bueno, aquí un poco lo mismo, los distintos tipos de gravedad que puede aparecer con esta infección, desde una enfermedad no complicada o con síntomas leves o prácticamente sin síntomas, a una neumonía leve, una neumonía ya grave, una insuficiencia respiratoria importante y hasta una sepsis, es decir, una infección generalizada o que puede llegar a un shock séptico, que es una situación extremadamente grave, que es la que ha causado pues tantos fallecimientos como hemos tenido. Centrándonos ya un poco en pacientes inmunodeprimidos, bueno, que algunos pacientes de esclerosis múltiple lo están, y ya así voy contestando algunas de las preguntas que después veremos al final. Bueno, pues sabemos en este artículo que se hizo una revisión de pacientes con esclerosis múltiple en el Reino Unido. Siguieron a pacientes recién diagnosticados entre el 2001 y el 2016, en concreto 6.932 pacientes, y en Estados Unidos entre el 2004 y el 2017 con un número de casi 8.700. Y los emparejaron con pacientes que no tienen esclerosis múltiple, que tenían igual edad, igual sexo, ¿vale? Y se le siguió y se pudo comprobar que los pacientes de esclerosis múltiple tenían un riesgo incrementado de infecciones en general con respecto a personas de la misma edad y sexo sin esclerosis múltiple. Pero, y es importante este pero, la ausencia de datos disponibles, debido a la ausencia de datos disponibles, pues el estudio fue incapaz de saber si ese aumento de riesgo estaba relacionado con algún tratamiento en concreto, o si estaba más en pacientes tratados o en pacientes no tratados. En cuanto al coronavirus, porque eso que hemos dicho son de infección en general. En cuanto al coronavirus, pues parece que el riesgo de infectarse es el mismo que el resto de personas. Pero si la persona tiene un tratamiento inmunosupresor, que algunos pacientes de esclerosis múltiple lo tienen, pues el riesgo es mayor. Y también el riesgo es mayor si la zona donde vive el paciente es una zona con una elevada incidencia de casos. Es decir, una persona, por un ejemplo concreto, de esclerosis múltiple de Huelva, con unos X años de evolución, con un tratamiento determinado, pues esa misma persona, si la ponemos en Madrid hace un mes y en Huelva hace un mes, pues Madrid tenía mucho más riesgo porque hay muchos casos y sabemos que la transmisión es de persona a persona por la secreción respiratoria. Entonces, si hay menos casos en la zona donde uno vive, evidentemente el riesgo es menor. ¿Puede empeorar mi enfermedad por la infección? Bueno, cualquier infección puede hacer que un paciente se ponga peor. Es lo que llamamos un pseudobrote. Un pseudobrote es un falso brote. Es decir, cuando una persona tiene fiebre o una alteración analítica o incluso un exceso de calor, los pacientes lo saben que muchas veces en verano se ponen peor, pues pueden volver a aparecer síntomas que hubieran tenido antes cuando tenían un brote. Y lógicamente, pues el paciente piensa que tiene un brote. Se dice, yo en el año, por ejemplo, 2015, me empecé la enfermedad, que perdí la visión en un ojo y me recuperé, y ahora cojo una infección y vuelvo a perder la visión en el ojo, pues creo que me ha dado otro brote. Y la respuesta es no le ha dado un brote. Lo que le ha ocurrido es que ese ojo, ese nervio óptico quedó dañado, quedó con una cicatriz, y la conducción nerviosa ahí es peor. Cuando aparece fiebre provocada por esa infección,
pues la conducción nerviosa, que ahí está esa cicatriz, pues la zona más débil, pues ahí es donde el primer sitio donde va a dar la cara y van a aparecer síntomas. En cuanto la infección pase, el paciente habitualmente vuelve a estar en la situación que estaba previamente a la infección, con lo cual eso no es un brote, sino eso se debe a esa infección. Bueno, preguntas más concretamente de, bueno, y si yo me contagio y cojo la enfermedad por el COVID-19, ¿tengo una enfermedad más grave por estar inmunodeprimido? Bueno, pues los datos disponibles con otros coronavirus hacen pensar que no hay más riesgo de que tener una enfermedad pulmonar grave en comparación con el resto de la población general. Los brotes que hemos comentado antes del SARS y el MERS del 2002 y el 2013, pues los pacientes que estaban sometidos a trasplante o quimioterapia u otros tratamientos inmunosupresores, pues no tuvieron más muertes que la población general. Y una cosa que es curiosa, que es interesante, es que en esta fase inflamatoria, en esta fase de tormenta de citoquinas, pues la inmunosupresión sea beneficiosa. Hemos dicho que en esa tercera fase nuestro sistema inmune lo que hace es atacar al virus con mucha intensidad, ¿vale? Y se produce una reacción inflamatoria muy importante. Y eso es algo parecido a lo que ocurre en la enfermedad. En la enfermedad lo que ocurre es que, a la esclerosis múltiple me refiero, lo que ocurre es que nuestro sistema defensivo ataca a nuestro sistema nervioso central, al cerebro o a la médula, ¿vale? Y provoca una reacción inflamatoria. Y lo que hacemos es mandar fármacos para controlar las defensas, ¿vale? Por lo tanto, si la persona ya tiene sus defensas un poco controladas, reguladas, moduladas, de ahí el nombre de inmunomoduladores, o suprimidas, pues puede ser incluso beneficioso. Porque esa tormenta de citoquina, esa reacción inflamatoria, no sería tan severa. Bueno, aquí se explica lo que he comentado antes. Aquí a la izquierda sería la inmunidad innata, que es la primera línea de defensa, y ya después la inmunidad adaptativa, que es sobre lo que actúan los tratamientos. Con lo cual, esto es lo que explica que los pacientes no tengan más riesgo, porque los tratamientos, como saben, actúan sobre todo sobre los linfocitos T y los linfocitos B, ¿vale? Pero la primera respuesta ante una infección son este tipo de células, los neutrófilos, los macrófagos y las células que se llaman natural killer. Y estos son la inmunidad innata, que no se ve afectada por los tratamientos, y esta es la primera respuesta, con lo cual, una vez que el virus se ponga en contacto con nosotros, pues aunque una persona pudiera tener las defensas más bajas, si las tuviera, tendría más la inmunidad adaptativa, es decir, esta de aquí, no la innata. Bueno, ¿tienen más riesgo de morbilidad y mortalidad los pacientes con esclerosis múltiple si se infecta con el virus? Bueno, en parte lo hemos comentado antes, y aquí depende de muchos factores. Parece que el ser fumador pues aumenta el riesgo de tener peor pronóstico. Si el paciente tiene una movilidad reducida, pues parece que eso también puede empeorar el pronóstico, sobre todo si tiene una debilidad de las extremidades superiores, que muchas veces se asocia con debilidad de los músculos respiratorios. La edad, como ya todos hemos visto en las noticias, la obesidad y, evidentemente, el tener una broncopatía previa, como asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tener cualquier enfermedad del aparato respiratorio, pues si ya el aparato respiratorio está de por sí dañado, pues digamos que llueve sobre mojado. Y hay muchos pacientes que se han planteado, en parte con lógica, ¿no? Decir, bueno, pues si yo tengo un tratamiento que me puede bajar las defensas, que mi neurólogo me lo ha dicho, y claro, hay aquí un virus circulando, pues yo lo que voy a hacer es dejar mi tratamiento y así disminuyo el riesgo. Bueno, pues los neurólogos, el grupo de estudios de enfermedades desmielinizantes de la Sociedad Española de Neurología, entre otras sociedades científicas, ha recomendado claramente pues que los pacientes mantengan su tratamiento, porque el suspender el tratamiento puede desencadenar una reactivación importante de la enfermedad, ¿vale? En algún caso concreto, pues se puede plantear lo que sea, pero como criterio general, la norma sería mantener el tratamiento. En cuanto a las vacunas, bueno, pues todos sabemos que como los tratamientos pueden bajar nuestras defensas,
los pacientes con esclerosis múltiple no deben tener vacunas vivas o atenuadas, ¿vale? Sino vacunas de virus muertos. Y es difícil encontrar una vacuna de este tipo, porque además, como si se encuentra una vacuna, pues puede ocurrir lo que pasa con el virus de la gripe, que bueno, pues el virus puede cambiar, puede mutar, aparece una nueva cepa y eso explica que en la historia de las vacunas pues hay muchos fracasos por esto, porque los virus tienen una gran capacidad de mutación y cambian, y ya la vacuna que servía pues ya deja de servir. Bueno, y algunas medidas para evitar el contagio, pues conocidas ya por todos, aparte de, bueno, de las medidas de lavarse las manos, de usar la mascarilla, ya hemos visto el porqué, que la mascarilla tape la boca y la nariz, porque sobre todo la transmisión es respiratoria. El lavarse las manos, porque si el virus está depositado en algún lado y hemos tocado, pues bueno, pues intentar lavar las manos con frecuencia, utilizar un pañuelo desechable al toser, etcétera. Bueno, pues hemos intentado, o se ha recomendado por la Sociedad Española de Neurología, pues intentar evitar que el paciente se traslade físicamente al hospital, potenciando las consultas telefónicas y intentar que vaya otra persona a recoger la medicación a la farmacia. Bueno, pues como muchos de ustedes, de los que estén oyendo, pues sabrán, ya llevamos prácticamente desde 1 de abril, pues haciendo consulta telemática, es decir, se llama a los pacientes para intentar evitar que no vengan. Hay algunos pacientes que no se encontraban bien, que tenían una sospecha de un brote, entonces le hemos dicho que vinieran. Pero si no, bueno, pues se acumulan los pacientes en las salas de espera, el tránsito de pacientes, pues aumenta el riesgo de infección. Entonces, pues llevamos ya más de un mes haciendo consultas telefónicas, que se llama a los pacientes, y bueno, ya ha contado Enrique, el presidente, lo que se ha hecho con la farmacia, por ejemplo, del Infanta Elena. Y después, bueno, pues también recomienda la Sociedad Española de Neurología, pues intentar evitar la visita al hospital, y si hay que ir, pues solo para lo estrictamente necesario, un paciente que se encuentre muy mal, o para administrarse un tratamiento intravenoso, ¿no? En el hospital de día. Y bueno, pues los pacientes con los que hemos ido teniendo la revisión, pues los que tenían dudas se les ha comentado sobre su tratamiento, si tenían que seguir o no, y en general, pues la inmensísima mayoría han seguido con él, y se ve cada paciente concreto, cada caso concreto. Por supuesto, cumplir las normas emitidas por las autoridades sanitarias, y si los pacientes están en una situación de inmunosupresión debido al tratamiento de la enfermedad, bueno, pues el confinamiento domiciliario, intentar los pacientes, lo que sea posible, el teletrabajo, y si no es posible el teletrabajo y el paciente está francamente inmunodeprimido, pues habría que hablar con el médico de cera para plantearse el tema de una baja. Bueno, ahora vamos a intentar aclarar también un poco el tema de los test, que se ha hablado mucho de los test. Hemos dicho antes que el virus era una estructura muy simple, que tenía un material genético, ¿vale? Que sería esto de aquí, y unas proteínas en la superficie, ¿vale? Y que nuestro organismo, la inmunidad innata, que era la inicial no, sino la inmunidad adaptativa, genera unos anticuerpos para intentar contrarrestar el virus. Bueno, pues hay 3 pruebas para detectar el virus, que sería la detección de antígenos, la PCR y los anticuerpos, la serología. Vamos a hablar sobre todo de la PCR y de los anticuerpos. ¿Por qué? Pues porque la detección de antígenos tiene una sensibilidad baja, es decir, una escasa capacidad para detectar el virus que la prueba de positiva cuando el paciente realmente tiene el virus. Por lo tanto, lo que se utiliza sobre todo es la PCR y la serología. La PCR lo que detecta es el material genético, y la serología lo que detecta son los anticuerpos. Entonces, la serología es una prueba rápida que se hace, pues como se le da al paciente un pinchacito en el dedo, ¿no? Como cuando se hace la glucosa en las personas diabéticas, y se pone en este dispositivo, y en poco tiempo, en 15 o 30 minutos,
pues obtendremos el resultado. La PCR es una prueba que tarda más, que tarda aproximadamente 4 horas, y lo que se busca son los anticuerpos, y los anticuerpos están en la sangre, por eso hay que hacerlo, como decía antes, la serología es la que busca los anticuerpos que están en la sangre, por eso hay que hacerlo en la sangre. Aquí lo que intentamos es buscar el virus, y el virus está en las vías respiratorias. Entonces lo que se hace es coger una muestra nasofaringea, es decir, se mete una torunda que se llama por la nariz, y al final de la nariz, de la garganta, lo que se llama la nasofaringe, el cavum, pues se coge una muestra y eso se lleva al laboratorio, se amplifica y se busca el material genético, el ARN. Entonces, bueno, pues esta sería la PCR, que significa reacción en cadena de la polimerasa, una muestra respiratoria que lo que busca es el ARN del virus, y los test rápidos, los antígenos de superficie, que ya hemos dicho que son menos sensibles, que no se utilizan, y el otro test rápido, que sería la serología, que es la detección de anticuerpos. Esto es una clasificación según la rapidez, uno que es rápido, unos 15 minutos, y la PCR que tarda unas 4 horas. ¿Vale? Entonces, por tanto, y a modo de resumen, dos tipos de test: la PCR, que es lo que se busca el material genético que se coge de la nasofaringe y dura unas 4 horas, y la serología, que es en la sangre, que lo que busca es anticuerpos y que tarda 15 o 30 minutos. Esto sería la serología, que la gente dice, bueno, pues se parece a un test de embarazo, o algún amigo me ha dicho, pues me he hecho en la empresa me han hecho la prueba esta y no estoy embarazado, ¿no? Así un poco en plan de broma. Bueno, pues aquí lo que se ve son la IgG y la IgM. Y ahora vamos a intentar explicar qué es la IgG y la IgM. En esta gráfica se ve cuándo se detecta cada cosa. En esta línea roja discontinua, pues lo que se ve es cuando está el virus presente, ¿vale? Es decir, cuando la PCR sería positiva. Sobre todo, es positiva desde el principio, que es cuando está, y después el virus ya va desapareciendo. Esto sería la fase replicativa que decíamos al principio, que el virus crece inusitadamente. La serología son los anticuerpos que se producen contra el virus, y eso no sale en un día ni en dos, sino que, ya lo hemos dicho antes, lo vuelvo a repetir, hay dos tipos de inmunidad, de sistema defensivo: la innata, que es la primera respuesta, y la adaptativa, que va dirigida al virus. Y entonces el cuerpo fabrica unos anticuerpos contra ese virus, pero primero lo tiene que ver, reconocer y fabricar los anticuerpos, digamos, coger el patrón o el molde y ya empezar a fabricarlo una vez que sabe cuál es la estructura de ese virus. Entonces, eso tarda un poco más. Y la diferencia entre la IgM, IG significa inmunoglobulina, ¿vale? La IgM o la IgG es que la IgM aparece al principio y está durante un tiempo limitado, y la IgG tarda más en aparecer, pero ya se queda para siempre, ¿vale? Y por ejemplo, pues eso, por eso tenemos, cuando cogemos una infección, por ejemplo la varicela, pues la pasamos una sola vez. ¿Por qué? Porque, o el sarampión, cuando no existía vacuna. ¿Por qué? Porque yo cojo la infección, el virus me llega por primera vez, se producen los IgM para intentar destruirlo, y después se queda la IgG, que son como unos anticuerpos de memoria. Más adelante el virus va a volver a entrar en contacto conmigo, pero yo ya estoy preparado, yo ya tengo unos anticuerpos de memoria y ya no tengo que buscar un patrón, fabricar y fabricarlo, sino que ya están ahí y salen inmediatamente, por eso ya no me vuelve a infectar, eso ya se queda para siempre, ¿vale? Entonces, gracias a eso, podemos saber en qué momento de la infección está la persona. Entonces, así, en la fase muy incipiente, muy inicial, pues el virus ya estaría presente, la PCR sería negativa porque ya está el virus, pero todavía no da tiempo a producir anticuerpos, no habría ni IgM ni IgG. En la fase temprana sigue estando el virus, claramente, y ya empiezan a aparecer, la IgM, ¿vale? Que son los anticuerpos de respuesta rápida, pero todavía no tendríamos la IgG. En una fase ya más activa de la enfermedad tendríamos todo, la IgM, la IgG y la PCR sería positiva. Llega un momento que desaparece la IgM y ya lo que queda es la IgG, que ya se va a quedar para siempre, y todavía hay virus, y ya al final, cuando la persona está curada, pues no hay, la PCR es negativa, la IgM
Ay, la flecha no me sale. La PCR es negativa, la IgM es negativa porque eran los anticuerpos iniciales y ya se queda para siempre la IgG. Entonces, si una persona, la interpretación sería esto. Si una persona tiene es todo negativo, pues quiere decir que no tiene la infección y que no está en contacto. Si solo tiene la PCR positiva, es que la infección en una fase muy precoz, una fase muy inicial. Si tiene la PCR y la IgM es una fase inicial, pero un poquito no tan incipiente. La fase ya media, la fase más aguda, aunque más evolucionada que la anterior, estaría todo positivo, la PCR porque tengo el virus, los anticuerpos inmediatos y los anticuerpos que ya se van a quedar para siempre. Después ya desaparecen la IgM, que es transitorio, y ya se quedaría solo, porque sigue teniendo el virus, la PCR, la IgG, y ya cuando estoy curado, la PCR es negativa, la IgM negativa, y ya se me queda para siempre la IgG. Si ocurriera esto, pues que tuviera la IgM positiva, pero no tuviera la PCR, pues lo más probable es que fuera un falso positivo de la IgM o un falso negativo de la PCR. Bueno, y aquí la adaptación que hemos tenido que tener un poquito en la consulta. Primero quiero dar unos datos sobre la enfermedad. Estos son datos de la página web del Ministerio, en la que se ve, bueno, pues el número de casos y el comportamiento notificado a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Sanidad del Gobierno. Y bueno, pues la conclusión que podemos sacar es que en menores de 15 años, pues la enfermedad prácticamente es inexistente, vemos aquí. Entre los 15 y los 60 años, pues los casos son leves, que sería en azul, que no precisan hospitalización, y va aumentando a lo largo que aumenta la edad, la hospitalización, ¿vale? Y a partir de los 60 años empieza a incrementarse el riesgo de acabar en la UCI, que sería la barra naranja, y la barra roja sería las defunciones, que empieza a aparecer a partir de los 50 y sobre todo mientras va aumentando la edad, pues hay más riesgo. Vemos como la barra roja pues va aumentando claramente con la edad. Entonces, a menor edad, pues prácticamente no hay contagio, o si hay contagio no tienen síntomas, con lo cual es difícil saber si clínicamente si ha habido contagio, pero parece que la repercusión es mínima. En las edades medias, que serían entre los 15 y los 60 años, pues el riesgo es mayor, pero la mayoría de los casos, vemos aquí que siempre hay más casos no hospitalizados que hospitalizados, aunque eso va cambiando con la edad, pero sigue siendo hasta los 60 años, pues el riesgo de tener complicaciones importantes, aunque hay pacientes aquí, lógicamente, que están en la UCI y algunos que han fallecido, pero evidentemente el impacto de esto es mucho menor que comparar con otro grupo etario. A partir de los 60 años, si uno con la infección ya tiene más riesgo de acabar hospitalizado y de ingresar en la UCI y de fallecer, y esto pues ya sigue de forma exponencial en las edades más avanzadas, en las que vemos como que hasta en las personas de más de 80 años, pues la mortalidad llega a ser superior incluso al 15%. Estos son datos de hoy y lo que vemos es, bueno, pues que en nuestro país hay 27.100 fallecidos, y estos son fallecidos oficiales porque se habla de que seguro que hay más casos, porque hay personas que hay personas que hayan fallecido, pero que aunque tengan la enfermedad, si no se le llegó a detectar o no se le hizo ningún test, pues es un caso sospechoso pero no confirmado, con lo cual no está computado aquí. Se estima que puede haber hasta 40.000 casos. Pero bueno, los oficiales serían estos. 228.000 confirmados, que son personas que le hayan hecho la prueba. Y a nivel mundial, pues esto explica que sea una pandemia, que hay más de 4 millones de personas a día de hoy y casi 300.000 muertos. Y repito, esos son datos oficiales, que seguro que hay personas en todos los grupos que no están contabilizadas. En Andalucía, pues tenemos una situación, si vemos aquí en los datos comparativos con el resto del país, pues bastante razonable. ¿Por qué? Pues porque vemos cómo mientras más oscuro sale la comunidad autónoma, pues más
más casos hay, y vemos como Andalucía pues tiene un color prácticamente blanco, ¿vale? Comparado con otras zonas, lo cual es un dato muy positivo. Ya si nos centramos dentro de la comunidad en sí, por provincia, pues vemos cómo, por ejemplo, por ver el número de fallecimientos, vemos cómo Huelva y Almería pues son las dos únicas que han tenido menos de 100 fallecimientos, 50 y 48, comparadas con otras, que por ejemplo Málaga ha tenido 272, Granada 274, Sevilla 273, y el número de personas que han llegado a estar en la UCI. Bueno, pues en Huelva ha habido hasta 30 personas en la UCI, pues eso comparado con los 166, pues claro, la incidencia que hemos tenido en Huelva, afortunadamente, es verdad que la población es más pequeña, pero en proporción, pues ha afectado menos. En cuanto a, bueno, cómo ha impactado la infección, la pandemia de la asistencia, bueno, pues como decíamos antes, en este manual de la Sociedad Española de Neurología que se ha creado al efecto para esta pandemia, es decir, que esto ha salido hace menos de un mes, bueno, pues lo que recomiendan es que la atención neurológica a pacientes ambulatorios, es decir, a pacientes que no estén ingresados en consulta, debe reducirse al mínimo indispensable, fomentando la telemedicina, que ya he comentado antes, que en la consulta nuestra pues llevamos haciéndolo no solo la de esclerosis múltiple, sino en todas las consultas del servicio de neurología, pues se está intentando que los pacientes hacen la revisión telefónicamente. Evidentemente estoy hablando de pacientes, revisión con un paciente que ya se conoce en el servicio. Una persona que vaya por primera vez al neurólogo, hacer una consulta por teléfono es difícil. Pero, como dice aquí, cuando hay que intentar facilitar que el seguimiento telefónico lo haga un neurólogo que conozca al paciente, que conozca su enfermedad y los tratamientos que recibe. Entonces, claro, cuando un paciente uno lo lleva siguiendo unos años, pues lógicamente ya lo conoce y sabe perfectamente su historia. Aparte la revisión se hace con el ordenador delante, con lo cual está ahí todos los datos, se pueden ver las pruebas, si hay que recetar algo, se receta a través del ordenador, si hay que ver una analítica, se ve también a través del ordenador, con lo cual, pues en más del 90% de los casos, pues las revisiones se han hecho telefónicamente. Y algún caso puntual de un brote o de un paciente que no estuviera bien, o bueno, pues se ha hecho una consulta presencial, pero como digo, son los mínimos casos. Y en este artículo, que como ven ustedes aquí, pues está publicado hace prácticamente un mes en la revista oficial de la Sociedad Española de Neurología, pues donde se habla de la gestión de la asistencia neurológica en tiempos de la pandemia de COVID-19, pues dice que hay que hacer un plan de reorganización funcional y establecer un modelo de consultas no presenciales, que bueno, ya lo hemos comentado, no vamos a insistir. Y una cosa importante, que también lo decía, se comenta en alguna pregunta que después veremos, pues hay que intentar evitar el efecto de distracción. ¿Qué es el efecto de distracción? Bueno, pues supone desviar la atención preferente a los pacientes infectados y obviar o prestar menor atención y menos recursos y menos todo a otros problemas de salud que estaban previamente. Porque, bueno, cuando está en los medios de comunicación todo el día el coronavirus, el COVID, la pandemia, los fallecidos, que evidentemente eso había que atenderlo, pero los pacientes que tenían enfermedades neurológicas crónicas, como una enfermedad de Parkinson, una enfermedad de Alzheimer, una esclerosis múltiple, una epilepsia, o agudas, como por ejemplo una persona que le haya dado un ictus, pues esas personas hay que seguirlas atendiendo, independientemente de que, por supuesto, haya que atender a las personas que se hayan visto infectadas por el coronavirus. Esto es un documento creado por compañeros de Madrid, de consultas de esclerosis múltiple, donde ellos dan su opinión sobre qué hacer con la resonancia y las analíticas de los pacientes con esclerosis múltiple durante la pandemia, ¿no? Y dice, bueno, pues que la resonancia hay que intentar no demorarla, las que sean para descartar o bien una
complicaciones de los tratamientos, por ejemplo, una leucoencefalopatía multifocal progresiva, o en pacientes que esa resonancia vaya a producir un cambio de tratamiento. Es decir, un paciente, por ejemplo, que haya tenido un brote, que nos planteemos cambiar de tratamiento, es importante hacer una resonancia. Y dice que la resonancia de rutina, ¿no? Pues de vez en cuando le decimos a los pacientes, bueno, pues vamos a hacer una resonancia que hace 2 años que no se hace una resonancia, o hace 3 años, o hace X años. Bueno, pues dice, la resonancia de rutina para valorar la actividad podrían posponerse. Claro, evidentemente, podrían posponerse no quiere decir que hay que posponerla, sino que si las circunstancias no permiten hacerla, bueno, pues son, digamos, demorables. No es demorable una cosa por un tema de seguridad o de eficacia de un fármaco. Afortunadamente, como decía, bueno, pues estos son compañeros de Madrid. En Huelva hemos tenido una incidencia mucho más baja. Ellos se han visto en Madrid desbordados y seguramente han tenido que hacer eso. Nosotros no hemos tenido que dejar de hacer resonancia a los pacientes porque no ha sido necesario, porque bueno, no hemos tenido ese nivel de colapso del sistema sanitario. En cuanto a las analíticas, bueno, pues no se deben de posponer, que también hay muchos pacientes que han llamado, oiga, que yo me tengo que ir a hacer la analítica. Es verdad que en algunos centros de salud o muchos centros de salud no funcionaban, que solo atendían lo mínimo, por lo mismo, por el riesgo de infección, pero las analíticas no se hacen por gusto, sino que se hacen porque los tratamientos que utilizamos pueden dar efectos secundarios que se detecten en la analítica, ¿no? Bajada de defensa, problemas de plaquetas, problemas de hígado, problemas de tiroides, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues es importante hacer esos controles analíticos periódicamente. Y ya para ir concluyendo la presentación, y a modo de resumen, bueno, pues nos enfrentamos a una pandemia producida por un virus nuevo con una capacidad de contagio que no es de los que más tienen, pero que evidentemente tiene una capacidad de contagio relevante, y para el que no tenemos vacuna. Por lo tanto, la prevención de este contagio es la mejor herramienta con todas las medidas que hemos explicado. Los síntomas suelen ser respiratorios. Ya hemos dicho que el receptor por el que entra el virus, el receptor de la enzima convertidora de angiotensina, está especialmente presente en las células pulmonares, pero puede haber otros síntomas, por ejemplo, síntomas digestivos, también el tema del olfato. Uno de los síntomas que aparece con cierta frecuencia es que los pacientes pierden el olfato o el gusto. Y hemos comentado también que la gravedad de los pacientes oscila mucho de unos a otros. Y hay pacientes que están totalmente asintomáticos y otros que llegan a fallecer con ese grado tan grande de variación. La horquilla es muy amplia. Por lo que hemos visto, nos parece que los pacientes con esclerosis múltiple tengan un riesgo especialmente alto de tener un mal pronóstico si cogen la enfermedad, incluso los inmunodeprimidos, y que incluso el estar inmunodeprimido por esa tormenta de citoquina que decíamos antes, pues puede llegar a ser beneficioso. Y hay 2 tipos de test: la PCR, que detecta el ARN, perdón, del virus, o la serología, que detecta los anticuerpos en la sangre. Ya hemos visto que uno es con la PCR, tarda más tiempo, tarda unas 4 horas y es una muestra de la nasofaringe, y la serología es una prueba de sangre que se detectan anticuerpos y es un test rápido que tarda entre 15 y 30 minutos. Y bueno, ya hemos visto también la diferencia entre la IgM, que eran los anticuerpos rápidos, y la IgG, que son anticuerpos que ya tardan más en aparecer, pero ya después quedan para siempre de memoria, que evitan nuevas infecciones. En cuanto a los datos epidemiológicos, pues Andalucía y especialmente Huelva han tenido una incidencia baja, afortunadamente, y esta situación ha modificado la asistencia a todos los pacientes neurológicos, incluidos los de esclerosis múltiple. Y nada, por poner una nota de humor al final, bueno, pues recuerden que es importante mantener la distancia social. Bueno, y ahora voy a comentar, la Asociación de Pacientes habilitó un correo electrónico para que los pacientes que tuvieran dudas pues pudieran remitir sus preguntas o sus consultas. Es posible que hayan surgido dudas nuevas, pero bueno, vamos a poner aquí las que hemos considerado más relevantes en relación con el tema. Bueno, uno decía, ¿debemos los pacientes de esclerosis múltiple tomar medidas extras de protección a las ya establecidas por las autoridades sanitarias? Bueno, hemos visto que los pacientes tienen más riesgo de infección en general, los pacientes de esclerosis múltiple, que por supuesto la mayoría de las preguntas son en general y los pacientes no son iguales unos que otros,
depende también del tratamiento, con lo cual no podemos dar normas generales para pacientes concretos. Pero sí podemos decir que, como hemos visto, los pacientes en general tienen más riesgos de cualquier tipo de infección, pero no parece que haya mucho que aumente notablemente el riesgo de coger la infección por el coronavirus en los pacientes que están con esclerosis múltiple. Con lo cual, bueno, pues las medidas que han establecido las autoridades sanitarias yo creo que son oportunas y lo que sí es verdad que es importante cumplirlas, porque desde que hemos empezado la fase 1, pues todos vemos personas que muchas veces están sin mascarilla, que no guardan la distancia social. Entonces, bueno, pues yo creo que lo que es importante es intentar cumplir esas recomendaciones. En el caso de infectarnos con el COVID-19, la evolución puede ser peor por el hecho de padecer esclerosis múltiple. Bueno, pues ya hemos visto que no y que incluso, porque, bueno, por infecciones previas por coronavirus, como el SARS del 2002 y el MERS del 2012, y que incluso el estar inmunodeprimido puede tener hasta aspectos positivos si se coge la infección por el tema de la tormenta de citoquinas. ¿Un paciente con esclerosis múltiple se considera inmunodeprimido? No, la esclerosis múltiple no afecta a las defensas en el sentido de que las baje. Puede ser algunos de los tratamientos, pero no todos. Entonces, el hecho de tener esclerosis múltiple no hace que una persona sea inmunodeprimida para nada. Solamente algunos de los tratamientos pueden afectar a las defensas. ¿Qué diferencia hay entre tratamientos inmunosupresores y tratamientos inmunomoduladores? Bueno, pues los tratamientos, su propio nombre lo indica, los tratamientos inmunosupresores suprimen las defensas, los tratamientos inmunomoduladores las modulan, es decir, las regulan, no las suprimen, ¿vale? Entonces son tratamientos diferentes. Podemos considerar que tendrían algo más de riesgo los inmunosupresores que los inmunomoduladores. Ante la posibilidad de una vacuna para el COVID-19, ¿estaría indicada para personas con esclerosis múltiple, tengan el tratamiento que tengan? Bueno, ya hemos visto que el tema de la vacuna es difícil y que no la vamos a tener, ojalá me equivoque, pero no la vamos a tener en una semana ni en un mes. Esto va a ser largo y si sale la vacuna, pues habría que ver qué tipo de vacuna es. Si es con virus vivo atenuado, pues no estaría indicada para pacientes de esclerosis múltiple. Pero ahora mismo no hay vacuna, ni se espera a corto plazo y ya veremos qué vacuna sale. Bueno, aquí hay una persona que dice, ¿no sería más prudente que la franja horaria establecida por defecto para salir, es decir, los famosos horarios, pues que sea la misma que los mayores de 70 años? Bueno, verá, yo solamente soy neurólogo, yo no soy el ministro de Sanidad que evidentemente que ha puesto las normas. Yo entiendo que poner normas para cada situación concreta es imposible, porque después, aparte de estos pacientes, pues hay otros pacientes con otras enfermedades. En fin, establecer una excepción para cada caso concreto hace imposible dar una norma. Entonces, bueno, pues se puede tener en cuenta eso, pero a lo mejor también podrían decir algunas personas, bueno, pues claro, si son personas que tienen las defensas bajas, tienen más riesgo, coincide que los mayores, que son los que tienen peor pronóstico, se desinfectan. Entonces, es un tema muy complicado el poner unas normas con todas las excepciones para 47 millones de personas que viven en España. Después otra persona aquí que habla de las franjas horarias, diciendo que si, bueno, pues si se podía tener una acreditación para cambiar los horarios de salida. Bueno, yo creo que esa pregunta tenía mucho sentido y seguramente estará hecha antes de pasar a la fase 1, la que, bueno, pues ya se puede salir más a pasear, no hay un horario tan estricto para ir a los supermercados, ya se puede estar el comercio abierto, es decir, ya es más fácil lo de la movilidad. Ante la situación sanitaria que estamos viviendo, ¿es previsible que las revisiones de los pacientes en consulta puedan tener retraso? Bueno, pues eso ya lo he comentado y insisto para dejarlo claro. Afortunadamente, en otras provincias o en otras comunidades no lo sé. En nuestro caso, para nada. Las consultas se han mantenido, no se ha anulado ninguna consulta, hemos mantenido la misma actividad en el Vázquez Díaz. Es verdad que cuando íbamos allá a pasar consultas, pues estábamos, y algún paciente que haya ido a ponerse tratamiento lo sabrá, pues el aparcamiento con mucha menos demanda. Evidentemente estaban todos los trabajadores, pero muy pocos pacientes, porque todas las especialidades, por orden del Ministerio y de la Consejería,
pues lo que se ha fomentado es las revisiones telefónicas, pero no se han suspendido en el caso de la consulta de esclerosis múltiple ningún tipo de consulta y las citas se siguen dando y todos los martes y los jueves, salvo algún caso muy excepcional, ha habido consultas, como siempre, y la única diferencia ha sido que ha sido telefónica, como decía. En caso de contraer coronavirus, la enfermedad es más agresiva en personas que tienen las defensas altas que en personas con las defensas bajas. Bueno, pues teóricamente, si tiene una persona las defensas bajas, puede tener más riesgo de contraer la infección, pero si se llega a la fase hiperinflamatoria, la fase de la tormenta de citoquina, pues el daño puede ser mayor en las personas que no están inmunodeprimidas. Entonces, depende de a qué nos refiramos. Si tu tratamiento se ha retrasado por motivo de la pandemia, podría tener impacto al estar actualmente sin la medicación, afectaría al transcurso de mi enfermedad el retraso. Evidentemente, el tratamiento en general en estos meses pues se han empezado muy pocos tratamientos nuevos. ¿Por qué? Bueno, porque estamos ante un virus que hoy día sabemos mucho más que lo que sabíamos hace un mes o hace un mes y medio o hace dos. Entonces, como decía al principio, hemos tenido que ir aprendiendo. Entonces, como medida de precaución, tratamientos que son inmunosupresores, inmunomoduladores, pues cuando veíamos que había un día 100 muertos, al día siguiente 150, al día siguiente 500, 600, 800, hasta 800 y pico que hemos llegado, pues claro, es complicado tomar una decisión en ese sentido. Entonces, en general, los tratamientos se han empezado, pocos tratamientos nuevos como medida de precaución. ¿Puede tener, tiene más riesgo? Claro, se ha valorado el riesgo-beneficio de decir, bueno, pues una enfermedad crónica, seguramente si esperamos un tiempo que cuando la curva estaba en su pico, yo creo que ya se van a empezar otra vez a reiniciar los tratamientos, pero cuando la curva estaba en su pico, pues seguramente, y que nos decían, en pocas semanas esto habrá pasado. Pues la decisión que se tomó en general por todos los neurólogos de España que hacen esclerosis múltiple es intentar posponer los inicios de tratamientos nuevos porque hay tratamientos que a veces de forma inesperada pueden bajar mucho las defensas y en una situación de un riesgo de contagio elevado, pues se decidió el no empezar el tratamiento, el posponerlo, no el eliminarlo, por supuesto. ¿Afectaría al transcurso de mi enfermedad? Pues eso no se sabe. Cuando se toman decisiones, se pone en una balanza el riesgo y el beneficio, y cuando el riesgo supera el beneficio, pues esa decisión no se toma, y cuando el beneficio supera el riesgo, se toma. Se consideraba que había más riesgo en no empezar que en empezar, que había más riesgo en empezar que en no empezar, y por eso pues se ha decidido que no. Si en algún paciente eso puede haberle afectado negativamente, pues es posible, pero claro, eso cuando se toma la decisión hay que tomar, cuando no se sabe, hay que tomar una decisión y se piensa que es la decisión mejor para la gran mayoría de los pacientes. Para algún caso concreto, evidentemente, es imposible, pero hasta lo que yo sé, no ha habido problema en ese sentido por retrasar los tratamientos. Si el tratamiento inmunosupresor debería permanecer un tiempo sin salir de casa, en especial cuando me lo administre. Bueno, esto también depende mucho del tratamiento, porque hay tratamientos que son continuos, que se toman todos los días, con lo cual cuando me lo administre, pues eso va a ser diariamente o una persona que se ponga una inyección cada semana o un día sí, un día no, o 3 veces por semana, etcétera. Entonces, pues eso va a ser una situación mantenida en el tiempo. Hay otros tratamientos que no son continuos, sino que son en ciclo, en pulso, y se ponen durante un tiempo, entonces, y que pueden bajar las defensas y después las defensas se recuperan. Entonces, en ese tiempo sí hay que tener especial precaución. Bueno, dice una persona, he leído que hay medicamentos para la esclerosis múltiple que vienen bien para tratar el COVID-19. ¿Qué hay de cierto? Bueno, pues es totalmente cierto. Para el COVID-19 se han utilizado para tratar la enfermedad varios fármacos y uno de los, bueno, se han utilizado antivíricos, se ha utilizado un tratamiento que se utiliza entre otros, por ejemplo, para el artritis reumatoide o para el lupus, que es la cloroquina. Se ha utilizado también algún tratamiento para la antiinterleucina 6, que es una de las citoquinas que provoca la reacción inflamatoria, y uno de los que se ha utilizado es el interferón, por lo mismo, por su capacidad inmunomoduladora. Cuando se produce esa reacción hiperinflamatoria,
porque las defensas actúan de forma excesiva, pues para intentar modular, regular, por decirlo de alguna manera, calmar esas defensas que están actuando de forma excesiva. Así que es cierto. Una persona dice, en mi caso, y supongo que habrá más personas, estoy de baja por ser de riesgo. ¿Qué tiempo aproximado tenemos que estar de baja? Pues es difícil de contestar a esa pregunta porque depende mucho del tratamiento y evidentemente cuando la enfermedad vaya apaciguándose, vaya amainando, que esperemos que sea más pronto que tarde, y el riesgo vaya siendo menor y se vayan avanzando en las distintas fases y veamos que hoy día vemos bien. Hoy creo que han sido 175 personas las que han fallecido. Y claro, si lo comparamos con abril, pues que eran 800 al día en algún momento, pues nos parece una cifra muy buena. Pero 175 personas son muchas personas diariamente. Entonces, esperemos que esto vaya bajando y pueda, si no desaparecer, pues prácticamente desaparecer y que el riesgo vaya disminuyendo. Pero no se puede, como decía al principio, el tiempo concreto pues depende de qué grado de inmunosupresión tenga, qué tratamiento tenga, etcétera. Y después la última pregunta, dice, ¿conoce si ha habido algún caso de coronavirus en Huelva? Entiendo de pacientes de esclerosis múltiple porque de casos, como todos sabemos, sí ha habido. ¿Y cuál ha sido su evolución? Bueno, pues las noticias que yo tengo, y creo que sé todos los casos que ha habido, es que ha habido solamente un caso de paciente con esclerosis múltiple y la evolución ha sido muy buena. El paciente pues estuvo ingresado, estuvo con una neumonía y su recuperación pues ha sido totalmente satisfactoria. Así que bueno, pues yo por mi parte poco más. Simplemente agradecer de nuevo a todas las personas que han asistido a la reunión, agradecer de nuevo a Roche y felicitar de nuevo a la asociación, pues aunque esté cerrada la sede físicamente, pues la asociación sigue activa y bueno, pues yo creo que es un éxito que me comentan que se han llegado a conectar casi 90 personas. Entonces, pues creo que es para darle la enhorabuena a la asociación y creo que eso demuestra que los pacientes pues están ávidos de información y que a lo mejor en un futuro este tipo de reuniones puede ser útil porque bueno, la asociación está físicamente en la provincia y es difícil llegar a todos lados porque la provincia de Huelva además es muy grande, pero a lo mejor para personas que están en localidades que no estén cerca de Huelva, empezando en la sierra, en localidades costeras más Isla Cristina, Ayamonte o en el condado, pues puede ser una forma de estar en contacto con la asociación, por lo menos para planteárselo. Bueno, para cerrar este evento que hemos tenido, agradecer especialmente a todas las personas que os habéis conectado, casi 90, como ha dicho Eduardo. Espero que hayáis resuelto alguna de vuestras dudas, aunque todos tenemos muchas más y seguiremos teniendo. Agradecer a Eduardo que una vez más ha estado al lado de la asociación en un momento especialmente difícil como el que vivimos. A Roche, que a pesar de las circunstancias quiere seguir colaborando con las asociaciones de pacientes. Y solo deciros que muy próximamente la asociación va a estar abierta físicamente, pero que sigue abierta virtualmente. Y tanto asociados como no asociados, si tenéis cualquier problema, si tenéis cualquier duda, si queréis saber algo, si necesitáis ayuda en lo que sea, poneros en contacto con nosotros, porque esa es nuestra razón de ser. Y solamente volver a reiterar, muchas gracias. Gracias.